en Telefórmula, también en los distintos sistemas de televisión restringida. Vamos con la información, que hay bastante que informarle. El gobierno aumentó a $30 millones el monto para la reparación de daño al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, por la compra de esta planta chatarra que dice, ¿no?, agronitrogenados. Lozoya ha denunciado, su defensa, que esto es una extorsión. La defensa de Emilio Lozoya va a presentar 2 nuevos amparos para desestimar las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la compra de esta planta. La consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos, confirmó que debido a que la dependencia a su cargo está de vacaciones, pues el Ejecutivo no había recibido la notificación del INE sobre las medidas que instruyen al mandatario evitar pronunciarse sobre el proceso electoral. Consejera, buen día. Buenos días. ¿Ya recibieron la notificación del INE? No, todavía no. Oye, ¿por qué argumentaron que estaban de vacaciones, consejera? Estábamos de vacaciones. ¿Ya regresaron hoy? No, seguimos de vacaciones. Bueno, lo que sucedió hoy en un evento con motivo de la muerte de Benito Juárez. El presidente López Obrador aseguró que el INE viola sus derechos y libertades. Además de que limita mi libertad, me impide informarle al pueblo de que hay un grupo que está acechando porque quiere regresar al gobierno para robar. Bueno, es parte de lo que dijo el presidente. Oiga, yo leí en la prensa que por fin iba a rendir cuentas Hugo López-Gatell y que lo iban a tener ante los diputados y ante los legisladores y varias cosas más. Pero ¿qué cree? La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados canceló la comparecencia con el titular de la comisión de la coordinadora del Instituto Nacional de Salud, Gustavo Reyes Terán, y la reunión de trabajo que tenían con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, debido a que ambos funcionarios no confirmaron su asistencia. Y se cancela. Yo lo leía en los periódicos y decían, pues es un buen momento interesante que pues se conozca y se haga un balance de las últimas acciones, ¿no?, en torno a la salud pública del país. Pero bueno, tendrá que ser para otra ocasión. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó las bases del bloque opositor, a partir de los cuales va a designar al responsable de la construcción del Frente Amplio por México, con la advertencia de que no pueden hacer proselitismo. Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría declarar la invalidez de la convocatoria de la alianza PRAN, PRI y PRD para elegir a la persona responsable de este Frente Amplio, debido a que el proyecto que elaboró la magistrada Yanine Otálora plantea considerarlo un fraude a la ley y un acto anticipado de precampaña rumbo a la sucesión presidencial del 2024. En esta misma sesión, el día de mañana, se dice que muy probablemente también los magistrados pues decidan poner un alto a las giras de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López. Así que veremos qué es lo que se decide. Vamos a la pausa breve. Vamos a platicar interesante, Europa, México, CELAC. Al regresar, 8:08 es el tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a hablar de esta reunión que se está llevando a cabo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, lo que tiene que ver con la Comunidad Europea. La Unión Europea es ese potente bloque comercial, la importancia que tiene nuestro país también en los acuerdos comerciales y, por supuesto, la vinculación con los mismos. Está aquí con nosotros en cabina Gauthier Mignot. Él es el embajador de la Unión Europea en nuestro país. Gauthier, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy bien, Jaime, muy buenas noches. ¿Todo en orden? Todo en orden, muy feliz con esta cumbre. Qué bueno, qué gusto encontrarlo en este momento. ¿Y qué debemos destacar de la Comunidad Europea, de lo que ha hecho la Comunidad Europea durante estos años, este bloque comercial que se preocupa, sí, mucho por lo que está ocurriendo en sus países, pero también mucho a nivel global? Y mucho de lo que sucede en Latinoamérica pasa también por decisiones importantes de Europa. Así es, Jaime. Y a veces se dice que la Unión Europea había olvidado a América Latina y el Caribe. No es totalmente cierto. Lo hemos visto durante la pandemia, donde hemos abastecido al subcontinente con vacunas en particular. Y aquí tenemos una cantidad de inversión impresionante, más importante que las que tenemos en
China, Japón e India acumuladas. Pero sí es cierto que Europa ha sido absorbida por otras crisis en otros continentes durante los últimos años y llevábamos 8 años sin organizar una cumbre con nuestros socios de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, y lo acabamos de hacer en Bruselas. En realidad fueron 4 días de reuniones, primero de sociedad civil, juventud, gobiernos locales, luego los empresarios, el sector privado, y finalmente 2 días de reunión entre 50 de los 60 jefes de Estado y gobierno que conforman los 2 bloques. Alicia Bárcena participó por parte de México en este encuentro. ¿Cuáles son las oportunidades que ven en América Latina? En América Latina, Europa tiene ahorita muchos problemas que tienen que ver con migración, lo que está sucediendo, por supuesto, con la invasión de Rusia a Ucrania, el tema también que pues está sucediendo en otros ámbitos de la política y de la sociedad. ¿Cómo enfocarse en lo que ocurre en América Latina? Vemos en América Latina un socio natural, histórico, con el cual compartimos muchos valores en común, y no solamente lazos históricos, pero somos socios de elección, o sea, no socios obligados, y ha sido un poco lo que ambos lados han reafirmado durante esa cumbre, y lo que queremos es defender justamente lo en cual creemos, la defensa del multilateralismo, del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, de una visión humanista basada en la persona, en el ser humano, y caminar juntos hacia la triple transición verde, digital e inclusiva. La inclusión social es muy importante y queremos hacerlo de una forma más equitativa. Había la voluntad compartida de que América Latina no sea solamente una tierra de extracción de recursos naturales, por ejemplo, sino que el valor agregado se quede aquí en América Latina y que las comunidades locales se beneficien también de las inversiones europeas que queremos multiplicar en los próximos años. Y embajador, y una de esas acciones se ve claramente en esa decisión de combatir situaciones tan dolorosas en estas naciones como es la discriminación, todo lo que tiene que ver la violencia de género, todo lo que está en promover principios de acercamientos humanos. Eso también podría ser un compromiso que retrata la nueva relación de Europa y América. Así es, en realidad creo que es algo que nos une desde hace mucho tiempo y se ha reafirmado justamente en esta cumbre. Juntos representamos 1.000 millones de personas, una tercera parte de los países miembros de las Naciones Unidas, más o menos. Entonces somos una fuerza muy importante. Y la declaración final que se adoptó, que no fue fácil adoptar, porque obviamente en esos 60 países hay algunos que tienen visiones un poco diferentes o incluso bastante diferentes en algunos temas, pero logramos una declaración sustancial y que abarca muchísimos temas. Decía el presidente de Argentina, que era la prensa saliente de la CELAC del año pasado, que no recordaba haber visto tantos acuerdos en tantos puntos en una reunión entre Europa y América Latina. Se habló de las Malvinas incluso, ¿no? Sí. En ese sentido. Sí, incluso de la trata de esclavos, ¿no? Entre África y América Latina, el Caribe, organizado por europeos, en fin. Temas así que no son temas forzosamente sencillos, pero donde logramos un lenguaje común. Estamos platicando con el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignor. Embajador, ¿qué hacer ustedes en Europa? Pues el tema que tiene que ver con el caminar de ciudadanos que pues huyen de sus regiones, lo que pasa en África, lo que pasa en otras regiones de Asia, y que ven en Europa, en ciertas ciudades y en ciertas regiones, ese oasis de oportunidad que es la migración. En México, en Centroamérica, se vive eso mucho por la vecindad con Estados Unidos. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Cómo ayudarnos o cómo acompañarnos en temas que se viven allá y que se viven acá? Efectivamente, es una de las problemáticas que tenemos en común y que creo que tenemos que enfrentar con mucha humildad. Y lo vemos un poco con el mismo enfoque de respeto de los derechos de los migrantes, pero al mismo tiempo de una voluntad de ordenar los flujos migratorios para que sean beneficiosos para todos, para los migrantes, para la comunidad de acogida. Y lo estamos apoyando. Por ejemplo, aquí en México, la Unión Europea desde el 2016 ha apoyado un programa de integración laboral de migrantes, de refugiados en México, y hemos ayudado a unos 25,000 personas a encontrar un trabajo
legal, decente, en empresas que están buscando mano de obra. Entonces es un programa gana-gana y vemos cómo puede haber soluciones al tema de la migración que permita a la gente encontrar un mejor futuro, lo que está buscando, pero abandonado su sueño americano, el sueño americano se convierte en un sueño mexicano, de cierta forma, sí. con el apoyo de la Unión Europea. Y para muchos en una pesadilla incluso, ¿no? Muchos encuentran la muerte con esta situación, la trata de personas y esa violencia que también se ve, ¿cómo combatirla, no? También es importante conocer eso. Así es, hay muchos tráficos alrededor de esos flujos migratorios y entonces es muy importante la protección de los migrantes. Es el otro eje de nuestra acción de cooperación en México en este tema, en particular los más vulnerables, los niños, las mujeres solas, y es muy importante ofrecer soluciones justamente en términos de integración económica. Para entender también cómo opera la Unión Europea y cómo opera o cómo puede operar y cómo puede sumarse a los esfuerzos que se hacen en América Latina, cómo apoyar el multilateralismo, cómo apoyar la gobernanza, cómo apoyar esos nuevos esquemas que vienen desde la iniciativa privada, que pueden también ser implementados en organismos que pues garanticen la transparencia, la equidad, la competencia. ¿Cómo hacerlos? ¿Cómo fortalecerlos en un mundo que cada vez se quiere cerrar más, que cada vez quiere tener más la visión de un solo hombre? ¿Cómo hacerlo en ese momento? Justamente en un momento en que enfrentamos retos globales que requieren más cooperación, más soluciones colectivas, pero soluciones que deben enfocarse hacia la gente. Y las instituciones multilaterales esas cumbres, las grandes inversiones que se anuncian, deben beneficiar a la gente. Y creo que había una conciencia muy aguda de esa necesidad de ambos lados en esa cumbre en Bruselas. ¿Qué se habla en una cumbre con las características CELAC, Unión Europea, en temas de instituciones financieras, de banca, de bancarización, de sistemas financieros? ¿Se tocan esos temas? ¿Se abordan de manera profunda o se tocan para intentar después en reuniones futuras poderle entrar de mejor y de mayor manera? La cumbre efectivamente es una etapa en una dinámica que empezó antes, hubo mucho trabajo de preparación. Hemos presentado una agenda de inversión en el marco del Global Gateway, que es nuestra estrategia de cooperación, la puerta de entrada para acompañar a nuestros socios hacia la triple transición verde, digital e inclusiva. Y en esa agenda hay más de 135 proyectos con los diferentes países de la CELAC y algunos proyectos regionales para aportar justamente soluciones muy concretas sobre temas como el desarrollo de las energías verdes, temas de infraestructuras, pero también de educación, investigación, en fin, todo lo que puede servir al desarrollo del subcontinente. ¿De qué manera también podemos aprovechar ese tipo de reuniones y conocimientos, avances científicos en torno a algo que tenemos ya prácticamente encima, que es el calentamiento global, cada vez tener empresas y países mucho más comprometidos con la sostenibilidad? ¿Cómo abordarlos, embajador? Lo que queremos es en particular enfocar más la inversión, tanto pública como privada también, de las empresas hacia esos objetivos verdes, ¿no? Y eso requiere unos instrumentos financieros, de ingeniería financiera para bajar el nivel de riesgo, crear el detonante que a veces va a hacer que se va a tomar la decisión de inversión o que se va a tomar una decisión de inversión hacia unas tecnologías más verdes. Y ahí queremos trabajar de la mano con el sector privado. ¿En este tipo de reuniones se adquieren compromisos o solamente se trazan rutas? Sí, las dos cosas. Se adquieren compromisos. Por ejemplo, se adoptó una alianza digital con la participación de 20 países latinoamericanos, entre los cuales México, para justamente continuar en realidad unos proyectos muy concretos. Hemos financiado y creado un cable de fibra óptica de muy alta velocidad entre Europa y América del Sur, que esperamos un día traer hacia México a través de América Central, para solamente tomar un ejemplo. Pero también es una etapa porque se adoptó una hoja de ruta con varias reuniones que se van a llevar a cabo los próximos meses de ministros de Finanzas y Economía, ministros de Seguridad,
Y todo eso nos llevará hacia una nueva cumbre en el 2025. La idea es que no esperar nuevamente 8 años, sino que haya una frecuencia mucho mayor en esos encuentros. Y también hay la cuestión de los acuerdos que están pendientes de firmar entre la Unión Europea y México, la Unión Europea y Chile, la Unión Europea y Mercosur. Se logró un acuerdo muy importante con el Caribe, que se confirmó allá en Bruselas. Entonces también el enfoque subregional, digamos, o con algunos países como México, que son nuestros socios estratégicos en la región. Estamos platicando con Gautier Mignor, él es el embajador de la Unión Europea en nuestro país. ¿Por qué 8 años? ¿Por qué se tardaron tanto nuevamente en reunirse? Yo creo que hubo 2 razones. Del lado europeo, como mencioné antes, porque hemos sido absorbidos por otras crisis. Y del lado de la CELAC, porque había divisiones internas. Brasil se salió durante la presidencia de Jair Bolsonaro, por ejemplo, de la organización. Y la presidencia de México de la CELAC en el 2021 hizo mucho para volver a integrar, volver a unir la CELAC y preparar el terreno finalmente para esa cumbre con la Unión Europea. Ahí la canciller Alicia Bárcena, quien se desempeñaba como secretaria ejecutiva de la CEPAL, jugó también un papel muy importante en esa cumbre de la Ciudad de México de septiembre de 2021. Y ahora estamos continuando ese esfuerzo y apoyando al plan que presentó la CEPAL y que adoptó la cumbre de la CELAC en el 2021. Entonces hay realmente una coherencia y una continuidad en ese esfuerzo. Europa y América muy golpeados por el COVID-19. Seguimos con las consecuencias en muchos sentidos, pues pagando lo que ocurrió con esa pandemia. ¿Se tocó el tema? Absolutamente. Es uno de los temas donde queremos reforzar la resiliencia sanitaria de América Latina y el Caribe, su capacidad de producción de vacunas, de las más modernas. Y aquí en México tenemos también un proyecto de fortalecimiento de la regulación del mercado farmacéutico para ser más eficiente justamente y permitir el desarrollo de esa industria. Entonces es un tema muy importante y también queremos acelerar la negociación de un gran tratado internacional para prepararnos frente a futuras pandemias a nivel mundial. Eso es un tratado que se negocia en el marco de la Organización Mundial de la Salud, pero vemos que hay algunos estados que se resisten y en la cumbre hubo una gran convergencia entre europeos y latinoamericanos para impulsar esa negociación. Por último, y también relevante sin duda, ¿qué se habla en una CELAC, Unión Europea, sobre el cobro de impuestos? Ahí el tema se pone sobre la mesa. En algún momento el cobro de impuestos de manera correcta, el hacer regresivos estos impuestos, el generar mejores programas sociales, ¿puede también ser parte de una discusión en una reunión con estas características? Claro, porque es un tema clave para no solamente la inclusión social, la cohesión social, sino también para el desarrollo de un país. Y América Latina, una gran diferencia frente a Europa es la falta de recursos de los estados. Y el bajo porcentaje en el cobro de impuestos, ¿no? Exacto. Y cuando España accedió a la Unión Europea en los años 80, este porcentaje aumentó de 1 punto cada año durante 10 años. Imagínese. 10 puntos en 10 años. Eso hace toda la diferencia porque le da al Estado la capacidad de implementar políticas públicas mucho más eficientes y estar mucho más presente en los territorios. Eso es un reto, yo creo, para muchos países latinoamericanos y caribeños. ¿Se abordan temas sobre la juventud? ¿Lo que viene con la niñez? ¿Lo que hace falta por hacer? Empezamos por la juventud, empezamos por un foro el jueves pasado de juventud, de sociedad civil y de gobiernos locales que reportaron también a la cumbre, a los jefes. Entonces empezamos por esa parte justamente y es muy importante en un continente joven como lo es el continente latinoamericano de escuchar la voz de los jóvenes y en Europa por supuesto también, incluso si estamos más en proceso de envejecimiento, pero es quizás aún más importante escuchar a los jóvenes cuando pues la voz de los más ancianos se hace más fuerte porque son más numerosos. Sin duda. Embajador, la relación de México con Europa, hay vínculos milenarios en torno a cultura, a muchas otras circunstancias. ¿Qué etapa vive México y la Unión Europea? Pues yo creo que una etapa muy buena. Aquí estuvo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hace un mes.
en el marco de una gira justamente por 4 países latinoamericanos, entre nuestros socios más importantes en el continente. Tuvo una excelente reunión con el presidente López Obrador. Ahí se refrendó justamente la voluntad de trabajar juntos sobre todos esos temas que se hablaron en la cumbre. Y finalizar también el acuerdo global modernizado entre la Unión Europea y México, con el objetivo de firmarlo antes del final del año. Ojalá se pueda, porque eso es muy importante. Y el hecho de que la canciller Alicia Bárcena realizó su primer viaje oficial a Europa justamente para participar en esa cumbre nos parece muy ilustrativo de la cercanía que tenemos entre México y la Unión Europea. Pues, embajador, es un gusto que esté con nosotros. A nombre del doctor Leonardo Curcio, gracias por estos minutos. Y sí es fundamental, primero, conocer la manera en la cual se desarrollan este tipo de encuentros, reuniones y los alcances que se tienen, porque luego hay analistas o expertos que dicen, no, difícilmente van a encontrar la salida, los problemas que son muy diversos y que cada país tiene sus distintos problemas, pero hay que comenzar con reunirse, con escucharse, con entenderse, y yo creo que de ella se parte de un buen principio, ¿no? Absolutamente, y fue una reunión entre amigos, una reunión franca, pero siempre muy cordial y muy constructiva. Pues eso es muy revelador, creo. Muchas gracias, embajador. Gracias, es el embajador de la Unión Europea en nuestro país, Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea en México. Gracias, que esté muy bien, muy buenas noches. Hasta pronto. Buenas Hasta noches. pronto. Oiga, y ya le decía a Zoé Robledo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, hace unos minutos en sus redes sociales cuelga un video que habla sobre las acciones del instituto en torno a esta tragedia, esta jovencita de 6 años que murió, sí, aplastada en un elevador allá en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Con respecto al lamentable y doloroso fallecimiento de la pequeña Aitana, y en seguimiento a lo informado el pasado miércoles, quiero compartirles nueva información. El sábado convoqué a sesión extraordinaria al Consejo Técnico del IMSS, es el máximo órgano del instituto. Ahí les planteé una serie de medidas de apoyo y de atención para la familia. Entre los acuerdos más importantes y que puedo compartirles están los siguientes: atención médica, seguro de salud y acompañamiento psicológico permanente al núcleo familiar de Aitana, becas educativas para sus hermanos mayores de 17 y de 20 años, medidas económicas que atienden a la esfera afectiva y medidas económicas que atienden la esfera material. Por petición expresa de la familia, estas no las haré públicas. Además, medidas de no repetición y de memoria. Ya con estos acuerdos aprobados, el domingo viajé a Tinum, en Yucatán, para reunirme el lunes con el señor Patricio y la señora Karina, papá y mamá de Aitana. Ahí, en su casa, pude informarles personalmente de estas medidas, pude reiterarles las condolencias de todo el IMSS, pero también pude manifestarles mi indignación personal, como padre de familia, y con ellos, en persona, asumir compromisos puntuales. Desde el primer momento ha habido presencia de parte del Seguro Social a través de un grupo y un equipo multidisciplinario. Se han tenido varias reuniones con la familia, adicional a la comunicación personal que hemos mantenido. Durante esta visita, don Patricio, padre de Aitana, me dijo algo muy importante que tendré presente durante todo este proceso y quizá durante toda mi vida, y hoy se los quiero compartir. Me dijo: póngase en mi lugar. Yo confío que si los resultados de las investigaciones le satisfacen a usted, que también es papá, y lo dejan tranquilo a usted, me dejarán tranquilo a mí. Si no es así, yo tampoco lo estaré. Tiene razón don Patricio, y así lo asumo. Tiene que conocerse la verdad sobre las causas del suceso. Tiene que haber justicia, tiene que establecerse responsabilidades, tiene que haber medidas de no repetición. Esto no puede volver a ocurrir en ninguna parte del país. Por ello, desde el inicio se conformó un grupo técnico a nivel central en relación a 3 de los aspectos e investigaciones más importantes. La primera, una investigación sobre los hechos de ese día. Inició ya una investigación laboral interna, y esto incluye las horas previas al accidente, cuando personal de la empresa de mantenimiento acudió al hospital. En segundo lugar, una investigación sobre los contratos que desde enero del 2019 diversas delegaciones del IMSS le dieron a la empresa Citravem. Es a la empresa a la que tenemos demandada.
y también una investigación sobre la adquisición de los elevadores marca ITRA que ocurrió en 2016. Era la marca del elevador donde ocurrió el accidente. Sobre estos y otros aspectos, hay que decirlo, que hemos estado muy cercanos a la Fiscalía General de la República y colaboramos con ellos, con la coordinación de servicios periciales y también con los peritos de seguridad industrial forense. Por la memoria de Aitana, por la tranquilidad de la familia, por la certeza de todas y todos nuestros derechohabientes, esto no va a quedar impune. Como director general se los digo, como se los dije a los papás de Aitana, aquí tenemos que dar con todos los responsables, tenemos que ir tope a donde tope, y yo me aseguraré de que reciban la sanción que en justicia les corresponde. El daño a la familia, la indignación de la sociedad por esta pérdida es irreparable, y por eso, en dignidad a su memoria, no puede haber impunidad. Vamos a seguir informando. Bueno, es parte del mensaje que difundió el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, en torno a lo que sucedió, esta tragedia que cobró la vida de una pequeña de 6 años de edad, Aitana. El video y el mensaje es claro: no habrá impunidad, la investigación llegará hasta sus últimas consecuencias. El Instituto Mexicano del Seguro Social sigue muy pendiente de la familia, de los pequeños hermanos que tenía Aitana y por supuesto del papá y de la mamá. Es lo que dijo Zoé Robledo. Veremos qué es lo que concluyen las investigaciones, veremos qué es lo que dice también en ese sentido el Ministerio Público y que se comiencen a deslindar las responsabilidades. Las 8:31 es el tiempo del centro del país, y esta historia que ayer le platicábamos de un navegante que había estado 3 meses en el mar, a la deriva, a pleno mar abierto. Ya conocemos más de los detalles de su rescate y cómo es que logró sobrevivir. Jesús Lozoya, corresponsal en Manzanillo de Grupo Fórmula, te saludo y te doy la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Primero decirte que este hombre, este australiano Timothy Shadow, de 54 años de edad, que hace 3 meses había salido de La Paz, en Baja California, con rumbo a las Islas Polinesias, iba de regreso, según platicó, ya para Australia, y se atravesó un mal tiempo y lo dejó sin que su embarcación pudiera funcionar. El día de hoy, a las 10:30 de la mañana, llegó en el barco al puerto de Manzanillo, en este barco que se llama María Delis, un barco atunero del Grupo Mar, y ahí poco después de las 11 de la mañana bajó a dar algunas impresiones. Ahí agradece al Grupo Mar, a los marinos, a quienes lo rescataron. Más de 2 meses estuvo comiendo pescado, agua de lluvia, y acompañado de su perrita Vela, por cierto, de la cual dijo que cuando estuvo en La Paz intentó en 3 ocasiones conseguirle un hogar, que alguien la regalara, pero ella se quiso quedar con él y se la llevó finalmente a esta aventura que por poco le cuesta la vida. El viernes pasado fue rescatado por los integrantes de este barco, y además decirte que el barco lo detecta en radar, mandan el helicóptero, él les hace señales al helicóptero y el helicóptero le manda información al barco, y entonces se acercan y en embarcaciones menores ya lo suben, lo trasladan al barco atunero. Así es como lo rescatan, y entre sus comentarios obviamente les hace una referencia muy importante a su compañera de aventura, a la perrita Vela, y eso es lo que decía. Ella es un animal hermoso. Estoy agradecido de que esté viva, y ella es más valiente que yo, estoy seguro. La salud estuvo mal un tiempo. Tenía mucha hambre y no pensé que sobreviviría a la tormenta. Pues como puedes ver, también él se ve bastante afectado por lo que comía o por la falta de buen alimento, la barba que no se la había cortado, pero fue atendido por personal médico tanto de Grupo Mar, de la embarcación, como también de Sanidad Internacional cuando llegó al puerto de Manzanillo el día de hoy. Ya personal también de Migración estuvo atendiendo lo necesario para que él pueda
regresar, tal Sí. como lo dijo, a regresar a Australia. Híjole, pues qué historia, ¿eh? Qué historia. Sí. Yo platicaba hoy en la tarde con el director de este grupo atunero, dueños de la Sí. marca Tuni, y sí, Antonio muy, primero muy felices, muy comprometidos, y ya nos contaba un poco la dinámica de que fue el helicóptero del propio Sí. barco, de la embarcación que logró el avistamiento de su embarcación a la deriva ahí en el mar. Gracias, cuídate mucho, Jesús, abrazo grande. Abrazo grande, hasta luego, Jaime. Hasta pronto, Jesús Lozoya, nuestro corresponsal, con esta historia, una gran historia de este náufrago, 3 meses, imagínese, comiendo pescado crudo y tomando agua de lluvia. La pausa, regresamos. Presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, el morenista Alejandro Armenta, de Puebla, por cierto. Pues, senador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime, qué chula es Puebla. Ale, claro que sí, que chula es Puebla. En nogada, con el mole de cadera. Oiga, y ya va a haber, con los muéganos. ya va a haber tiempo de chile en nogada, y el mole de caderas yo no lo he probado, ya. eso sí es de decirlo, No. pero algún día. Jaime, tienes que probar el pipián Híjole. de el ranchito que Hombre. cumple 70 años junto a lo que se conoce como la iglesia de San Francisco Sí. de Asís. El ranchito. No, Con no la te- mamá Guille. Mamá Mire, lo voy a Guille. anotar aquí en los pendientes Chalupas, cuando vaya a Puebla. pambazos, memelas, pipián, pozole. No siga. Una ricura. Ya, ponle día, hora y lugar, yo me encargo. Ya, Por favor. ahí quedaremos, senador, quedaremos, pero hay que detenernos en lo que ocurrió el día de hoy, senador. Hoy se puso intensa la reunión de la permanente y bueno, pues se dijeron de todo nuevamente. El tema electoral está pues ahí en medio de las discusiones parlamentarias y políticas, senador. Bueno, sí, sin duda, siempre habrá debate, siempre habrá polémica. Es la tarea de la diversidad legislativa que hay, Jaime. Bueno, nosotros, yo la verdad me perdí un rato porque esta semana que pasó fue Día del Árbol y el próximo viernes es Día del Perro y no es menos importante porque el árbol tiene que ver con la vida y los perros y gatos y los animalitos tienen que ver con la convivencia humana. Pero sí fue un debate intenso, Jaime. Pero mira, lo importante es que los ciudadanos que nos ven por el canal de Ingreso, por tu señal de Radio Fórmula, tienen elementos de análisis a partir de las posturas de los diferentes grupos parlamentarios. Y eso es bueno porque enriquece el que cada quien plantea planteamientos a favor y en contra, ayuda a que los ciudadanos que son tu audiencia, que es una audiencia proba, tengan elementos para la decisión política y también tengan elementos para su análisis, que será el más importante siempre, Jaime. Sí, ese es el interés y también es lo importante, pero en ese debate, ¿cómo llegar a acuerdos, senador, en estos momentos en donde pues ya estamos pues, prácticamente de lo que va a ocurrir en el 2024? Es muy difícil llegar a acuerdos. ¿Cómo hacerle? Por ejemplo, lo del Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Qué va a suceder en ese sentido? ¿Qué han pensado? Ya hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué viene? Mira, estamos a un mes de que concluya la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Somos senadoras, senadores, diputados, diputadas, y estamos en periodo de receso. Sin duda vendrá una nueva etapa a partir de septiembre. Y en esa nueva etapa, a partir de septiembre, lo importante, Jaime, es que viene una renovación. Va a haber renovación de las mesas directivas, yo concluyo mi responsabilidad como presidente, llegará una nueva mesa y siempre son nuevas oportunidades para construir el diálogo. Las legisladoras y los legisladores somos, a pesar del debate tan encendido que tú puedas referir, somos mexicanas y mexicanos que construimos en acuerdo
leyes. Así lo hemos hecho durante los últimos 5 años. Hay temas en los que no estamos de acuerdo, bueno, pues no se avanza, pero en septiembre viene un nuevo presupuesto, viene la ley de ingresos, y yo estoy seguro que será una gran oportunidad para reencontrarnos las y los legisladores. Es importante lo que señala, senador. Viene también momento de definiciones, los procesos electorales están en puerta para el 2024. Viene momento también, si es el deseo de hacerse un lado. En ese sentido, ¿cuáles son los tiempos y cómo esperan llevar a cabo todo eso, senador? Bueno, mira, ya todos los partidos han iniciado sus procesos internos, todos. Y todos los partidos le denominan a sus procesos internos de diferente forma. En el caso del partido Morena y aliados, le llamamos coordinación nacional y serán coordinaciones estatales de los comités de defensa de la 4T. Y en esos procesos, los partidos van articulando la ruta para la elección del 2024. Y la agenda legislativa en diputados será la del presupuesto, el último presupuesto que ejercerá, y la última ley de ingresos que promovemos en el Senado de la República. Así es que ya es una fase donde concluimos esta etapa y donde ya será la siguiente legislatura la que asuma las tareas para el próximo gobierno. Estamos platicando con el senador, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, Alejandro Armenta. Presidente, por último, los pendientes que se tienen, los pendientes que dentro de su presidencia quedan, ¿cómo los catalogaría? ¿Dónde los pondría? ¿Y metería acelerador en estas últimas semanas? Sí, siempre es posible. Tuvimos acuerdo de ambas mesas directivas, avanzamos en algunos temas de rezago donde hubo posibilidad política de avanzar, y ya los coordinadores de los grupos parlamentarios y los coordinadores de las juntas de coordinación política de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores ya están dialogando para dar continuidad a los temas que están pendientes, nombramientos, algunos cargos que corresponden a funcionarios de los organismos descentralizados, organismos autónomos, algunos temas de judicial, magistraturas, de los tribunales. Hay temas que se tendrán que atender a partir de septiembre, si es que esto antes, durante el mes de agosto, las juntas de coordinación política determinan algo de manera especial. Pues vamos a estar muy al pendiente, senador Alejandro Armenta. Gracias por estos minutos y atentos a lo que venga en la Cámara y por supuesto también en los acuerdos y las discusiones y los debates que ahí se generen. Cuídese mucho, que esté muy bien, muy buenas noches. Gracias, Jaime. Estás convocado para los chiles en nogada, para el mole de caderas, para el mole poblano, cerradísimo, para las chalupas de Puebla. Y de postre, gracias, unas galletitas, unas gorditas de Santa Clara que son mis preferidas. Así que no se hable más. No se hable más, senador. Gracias, cuídense mucho. Y el debate se centra también en el mole. ¿De dónde es el mole? Si es de Puebla, si es de Oaxaca, si es de Veracruz. Hombre, qué cosa. Se ve que tenemos hambre porque yo sí tengo mucha hambre esta noche de martes. Oiga, ya está con nosotros Fernanda Avendaño. Ella es coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO, con este índice de riesgos de corrupción 2023. Fernanda, ¿qué datos, Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Jaime. Gusto saludarte. Igualmente. A ver, ¿qué destacas de todos los datos, las cifras en torno a ver, el gran reto que se tiene, y me imagino que es de muchos años, pero esta administración particularmente, ¿qué pasó o qué detectaron en torno a las compras públicas? Compras públicas multimillonarias, que ahí se abren enormes oportunidades, sí de negocio, pero también de corrupción, Fernanda.
Totalmente, lo dices muy bien. Las compras públicas son un gran espacio, un gran mercado, tanto para el gobierno como para las empresas, para proporcionar cualquier tipo de bien o servicio. Las instituciones públicas no pueden funcionar si no realizan contrataciones, básicamente. Pero al mismo tiempo no pueden dar ningún bien o servicio, no, infraestructura, las vías rápidas, las carreteras, todo, cualquier cosa, si no contratan. Por lo mismo, también son vulnerables a actos de corrupción. Hay muchos recursos involucrados. Tan solo en 2022 hablamos de más de 500,000 millones de pesos solo a nivel federal. 500,000 millones de pesos en compras públicas, en contratos con empresas, con proveedores, con contratistas, que vale la pena monitorear por la vulnerabilidad, no solo de que ocurran actos de corrupción, pero también irregularidades e ineficiencias en el recurso público, en los recursos que pagamos todos y todas con nuestros impuestos. Con base en ese análisis y la razón de por qué en el INCO nos enfocamos en las compras públicas, publicamos el día de ayer el índice de riesgos de corrupción, donde desafortunadamente este riesgo de corrupción, estas prácticas persisten, no solo persisten, sino que aumentaron. 7 de cada 10 instituciones presentaron. Oye, Fer, el dato que en el 2022, 4 de cada 10 pesos que se gasta en compra pública fue a través de un proceso que no tiene competencia. ¿Qué cosa? Exacto. Uno de los ejes que analizamos es justo, hay una competencia en las compras públicas, y no porque las adjudicaciones directas, que son este gran procedimiento donde pues no hay concurso, ¿no? Los proveedores no tienen participantes en las compras públicas, sean ilegales o sean un acto de corrupción en sí mismo, pero sin duda abren espacios a decisiones discrecionales, a decisiones opacas y al mismo tiempo a peores condiciones de mercado. Un proveedor que no compite puede tener también menores incentivos de dar una oferta económica, claro, de proveer mejores bienes y servicios, y 4 de cada 10 pesos en 2022, y que es una tendencia que además se mantiene sobre todo desde 2019, pues fue a través de este tipo de procesos. Oye, ¿y competencia simulada también entraría dentro de este mismo rubro? Así es, también medimos eso, porque pues no todos los concursos también son totalmente regulares y limpios. Las licitaciones públicas que tuvieron pocos participantes, o en algunas instituciones o contratos hasta vemos un solo participante, también lo monitoreamos, y de hecho, pues en 2022 25% de los contratos tuvieron 3 participantes o menos, que de nuevo es un concurso, pero que también puede ser no solo poca participación, sino simulas condiciones de un concurso, pero en realidad ya hay un proveedor previamente seleccionado que va a obtener el contrato. Oye, y de todas las de las instituciones que ustedes tuvieron acceso a la manera en la cual desarrollan sus compras, ¿por qué Birmex es la que tiene el mayor riesgo de estar en un ámbito de corrupción? Birmex tiene el mayor puntaje de riesgos entre las instituciones que más gastan, y esa es una de las también grandes razones. A medida que hay mayor volumen de contrataciones, también las banderas rojas se ponen en alerta. Pero además, 99% del monto que gastó Birmex en 2022 fue a través de un proceso restringido o una adjudicación directa. 99 de cada 100 pesos. Entonces, aquí sin duda se prenden las alertas de falta de competencia, porque es prácticamente todo el monto sin competencia y sin asegurar las mejores condiciones para los proveedores y, por supuesto, para las personas que tienen estos reactivos, estas vacunas, que es en buena medida en lo que Birmex se ha concentrado. Y otro proyecto que también es de estos grandes proyectos que tiene el gobierno federal, que tiene que ver con el tren transísmico y todo este proyecto de cruzar mercancía del Océano Atlántico al Pacífico y viceversa, al Golfo de México y al Océano, o al Golfo y al Pacífico, también sube su riesgo de manera exponencial de 25 a 68 puntos. Por lo mismo, se está construyendo mucho, se está desarrollando mucho, está más en riesgo. Exactamente, justo en México tenemos al menos que a nivel federal 16 puertos, y uno de los puertos que ahora aumentó el riesgo de manera considerable es el puerto de Salina Cruz, que está dentro de la zona del Rompeolas Oeste, por ahí en Oaxaca, y que tiene obras en el istmo de Tehuantepec, y las compras fueron
prácticamente sin competencia, y al mismo tiempo hay ciertas fallas o ciertas banderas rojas en los concursos que sí se licitaron, es decir, sí se abrieron al mercado, pero que levantan ciertas señales de poca participación a pesar de ser obras tan atractivas, al menos en volumen y de pues, tiempo en el que se van a desarrollar, porque son proyectos de largo plazo. Oye, ¿se dan herramientas que puedan mejorar los procesos? Estamos platicando con Fernanda Avendaño, coordinadora de Administración Pública del IMCO. También veo que no todo está mal. Por ejemplo, destacan lo bien que ha hecho la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al publicar en tiempo y forma todos sus manuales y todo lo que está relacionado a sus compras a través de la plataforma. Sí, exacto. La buena noticia es que además de las prácticas de riesgo, tenemos aquellas instituciones que, ojo, son que cumplen con la ley o que hacen o que promueven la competencia y transparencia, que es lo mínimo que se requiere en las compras públicas. Todavía no estamos en ese proceso de analizar aquellas que hacen todavía más para promover un buen uso de los recursos, pero instituciones como en las que más gastan, de nuevo, comunicaciones y transportes, sí está con menor riesgo, no necesariamente cero, porque ese pues no existe, pero sí por publicación completa, por publicación oportuna, que no se puede decir de otras instituciones, menos a nivel federal, donde 45% de las compras, por ejemplo, se publicó ya que había iniciado el contrato. Entonces ahí hay una falla de ley, pero también una falla en la transparencia. Pues qué interesante, Fernanda. De verdad, ¿hay alguna página de internet y donde puedan acceder a la información? Es muy profunda, hay muchos datos. Sí, muchísimos. Ya en la plataforma del IMCO son 800,000 contratos y tratamos de estructurarlos y visualizarlos de una forma amigable. Está en imco.rg.mx/riesgos de corrupción, justo para monitorear la institución o el contrato que le interesa a cualquier persona, incluyendo a las mismas instituciones. Gracias, Magda. Cuídate. Fernanda Avendaño, coordinadora de Administración Pública del IMCO. Gracias, cuídate mucho, que estés bien. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y felicidades por este estudio. Antes de despedirnos, voy contigo, Magda Guardiola. ¿Qué nos tienes ahí en Coahuila? Buenas noches. Gracias, Jaime. Muy buenas noches al auditorio. Pues la Subsecretaría de Protección Civil del Estado de Coahuila confirmó este martes la muerte de 2 trabajadores mineros en un pozo de carbón del predio La Fuga, ejido El Mezquite, municipio de Sabinas, en la región carbonífera del estado. Los trabajadores fallecidos fueron identificados como Juan Jesús Zapata Alfaro, de 29 años de edad, y José Guadalupe Esparza Pérez, de 48 años de edad. Un tercer trabajador quedó atrapado en el socavón entre los escombros que generó el descenso intempestivo y pues fue atendido por paramédicos del IMSS, quienes refirieron se encontraba deshidratado y con un cuadro de golpe de calor. El reporte de este accidente se registró a las 12 horas en el sistema de emergencia estatal y, de acuerdo a la primera información proporcionada por la autoridad ministerial, la ruptura del malacate que transporta a los trabajadores al interior del pozo fue la causa, Jaime. Qué pena. Nuevamente una mina ya en Coahuila, mi querida Magda. Nuevamente una mina en Coahuila. Gracias, Magda. Hoy el calor ya descendió, ya hay mejores temperaturas. Pues más o menos, Jaime, pero se esperaba para esta semana otra vez un ascenso en la temperatura, sí, más calorcito, algo de lluvia, pero pues solo para hacer bochorno. Sí, caray. Bueno, pero la temporada y la vaguada y todo lo que está alrededor de las temperaturas, hay que estar también muy al pendiente. Magda, descansa, cuídate mucho. Un abrazo, muy buenas noches. Igualmente a Magda Guardiola, hasta Coahuila. Pues es así como llegamos al final del espacio informativo del doctor Leonardo Curcio. Quédense en Grupo Fórmula en la radio, se quedan para saber de coches y comprender y entender. Y si usted quiere tomar la decisión de un nuevo automóvil, de un nuevo vehículo, pues ahí le puede entrar con Arturo Rivera. Para las finanzas, Fórmula Financiera, Mari Carmen, Pepe, Marco, en la tele. Mañana nosotros desde las 7 aquí en el espacio del doctor Curcio. Y antes, si tiene chance, hay como cosa suya, síganos a las 5 de la tarde juntos, aquí mismo, en Grupo Fórmula. Descanse, buenas noches, hasta mañana.